Bueno, como hemos dicho desde temprano, en el seguimiento del caso Monexgate, hemos tenido acceso a información de lo que está indagándose, bueno, por parte de las instancias que deben indagar el tema en el ámbito de lo electoral, y sabemos también ahora que en el ámbito de la Procuraduría General de la República, pues también se están haciendo indagatorias acerca de los movimientos, de las transacciones, de las triangulaciones. Esperemos, desde luego, que haya una investigación muy amplia sobre los orígenes de los dineros en cuestión, del llamado Monexgate en particular. Hay varios ángulos de investigación, pero aquí, evidentemente, por muchas razones, nos hemos detenido en el llamado Monexgate y, bueno, hemos seguido de cerca particularmente este asunto que apunta a empresas fachada, a empresas que, bueno, pues obtuvieron servicios de Monex por cantidades millonarias, en modalidades que apuntan, digamos, a lo que es una suerte de lavado de dinero, por el tipo de conductas, digamos, empresariales, por el tipo de fachada de estas empresas que obtuvieron servicios de monederos Monex, de recompensas empresariales Monex, y que al jalar las hebras de investigación nos han conducido a nombres, a apellidos, a circunstancias sumamente delicadas que deben ser, como decíamos, totalmente esclarecidas, y que debe ser tomado todo este conjunto de informaciones que desde el ámbito periodístico hemos podido hacer, desde luego, pues dan luz de lo que está pasando, pero que desde el propio ámbito de las autoridades están también pues buscando las informaciones que deben terminar en una investigación exhaustiva, y que debe esta investigación exhaustiva, desde luego, considerarse a la hora de calificar una elección, en este caso presidencial. Daniel Izárraga, junto con el equipo de trabajo y de investigación de Noticias MBS, esta mañana en este estudio. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es como tú lo apuntas, pues estamos a unos días ya de que se califique la elección presidencial, y en torno a eso en diversos medios de comunicación, algunos de los colaboradores, de hecho, aquí de esta primera emisión, pues han puesto sobre la mesa de alguna manera la pregunta: ¿qué es lo que está haciendo el IFE? ¿Qué ha hecho el IFE con todo lo que se ha investigado, con todo lo que ha salido a la luz pública? Lo que podemos decir hoy aquí en esta primera emisión de MBS, Carmen, es que una de las líneas de investigación que tiene abiertas el Instituto Federal Electoral sobre el Monexgate en general apunta hacia la empresa fachada, importadora y comercializadora EFRA, vinculada a la familia Fraga, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, y la cual compró por lo menos 90 millones de pesos en tarjetas bancarias que presuntamente sirvieron para distribuir dinero entre la estructura tricolor antes de la elección presidencial del pasado 1 de julio. La información que hemos tenido acceso, la unidad de fiscalización ha descubierto que, extrañamente, la dirección fiscal de EFRA, que dimos a conocer aquí, calle Calderón de la Barca número 78, en la colonia Polanco, aquí en la Ciudad de México, también es usada como domicilio fiscal de otras 12 empresas, así como de 6 personas, quienes se registraron como profesionales independientes ante el sistema de administración tributaria SAT ante el IFE. El domicilio de la empresa fiscal de EFRA se hizo público, recordemos, cuando Ricardo Monreal, coordinador de campaña del ex candidato del Movimiento Progresista Andrés Manuel López Obrador, exhibió un paquete de 42 facturas de Banco Monex como prueba de que presuntamente el PRI había manejado recursos ilegales mediante tarjetas bancarias para la campaña de su abanderado Enrique Peña Nieto. Casi la mitad de esos contratos, Carmen, 20 en total, estaban a nombre de EFRA. Una investigación de las que hemos hecho aquí en MBS ha revelado que el nombre de la empresa, hay que recordarlo, es un acrónimo, a su vez, del nombre del verdadero dueño de la compañía, Emilio Fraga, cuya familia, dijimos, ya está vinculada al PRI. En esa investigación también se descubrió que en esa dirección de la colonia Polanco está ubicado... Dato, por cierto, perdón que te interrumpa, dato, por cierto, que fue muy relevante en su momento por varias razones. Una de ellas porque llevó al consejero electoral Sergio García Ramírez a retirarse de su participación en las investigaciones de la comisión correspondiente en función de su relación personal y amistosa de muchos años con la familia Fraga. Así es. Cierro el paréntesis. En esa investigación también descubrimos que en esa dirección de la colonia Polanco está el grupo de abogacía profesional GAP, encabezado por Gabino Fraga Mouret, quien formó parte de una muy larga trayectoria del gabinete de Miguel de la Madrid, y bueno,
Los últimos puestos fueron en la Secretaría de Gobernación durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo. Este personaje, y esto sí va a manera de introducción, tiene 2 hijos. Uno de ellos precisamente es el dueño de EFRA, Emilio Fraga, y el otro es Gabino Fraga, abogado de profesión, y quien recientemente se desempeñó como coordinador regional de campaña, de compromisos de campaña del ex candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Carmen, la referida línea de investigación de la Unidad de Fiscalización del IFE descubrió que una de las personas que se registraron precisamente ante el SAT con su domicilio fiscal como trabajador, digamos, profesional independiente, el Calderón de la Barca 78, es precisamente Gabino Fraga. Cabe destacar que en una carta, recordará Carmen, el auditorio, enviada a esta primera emisión de MBS Noticias, Gabino Fraga aseguró que si bien es socio de su padre en GAP desde 1989, su oficina estaba en otro lado, que su oficina se encontraba en Campos Elíseos, en la misma zona de Polanco, y no en la calle Calderón de la Barca. Ahora, el IFE ha ubicado el domicilio fiscal de Gabino Fraga como profesional independiente, como asesor de asuntos legales, en la calle de Calderón de la Barca 78, donde lo que él había negado se encuentra ahora GAP y EFRA. Sí, lo negó airadamente en una carta que me envió efectivamente Gabino Fraga Peña, donde, si me permites, nos decía, entre otras cosas, que menciona, bueno, nos reclamaba airadamente que lo hubiéramos vinculado con ese domicilio, estrictamente hablando, y dijo en esta carta, en una de las partes centrales, lo siguiente. Dijo a MBS Gabino Fraga Peña: debo mencionar que mi oficina se encuentra ubicada en la calle de Campos Elíseos, en tanto que la oficina ubicada en la calle de Calderón de la Barca, que se mencionó en su programa y con la que presuntamente hizo contacto su equipo, es una oficina desde donde mi padre opera su parte de la sociedad con Grupo GAP, y desde donde, hasta donde tengo conocimiento, su hijo, Emilio Fraga Gilaire, atiende sus propios proyectos. Con base en lo anterior, esta frase es muy interesante porque da la impresión de que se deslinda, digámoslo así, de alguna suerte, de quien es su medio hermano, y entonces le llama su hijo al hijo de su padre. Con base en lo anterior, estoy en condiciones de afirmar de manera categórica que ni Grupo GAP SADCB ni un servidor, de forma directa o indirecta, tenemos ni hemos tenido vínculos de ninguna naturaleza con las empresas Monex y EFRA a que hicieron mención en su reportaje. Bueno, esta declaración, que es parte de la carta que nos envió y que leímos íntegramente en su momento el pasado 22 de julio, bueno, pues ciertamente se contrasta o se contrapone a lo que estamos viendo ha obtenido, según la información que nosotros tuvimos acceso en Noticias MBS, en las propias indagatorias que se están haciendo por parte de la propia autoridad. Sí, es información, digamos, oficial, proporcionada pues por las autoridades hacendarias, concretamente con el sistema de administración tributaria. De hecho, en la relacionan al nombre Gabino Fraga Peña precisamente con ese domicilio de varias y múltiples maneras. Y de hecho, pues a manera de prueba, la información que tenemos, que ha recabado el IFE, viene pues el RFC de Gabino Fraga. El RFC, que es FAP G631003UL. Y bueno, la dirección fiscal que tiene es precisamente en Calderón de la Barca, y se registró como servicios de apoyo a los negocios. Pero bueno, esto no es todo, Carmen. Además de lo anterior, el IFE descubrió que en esa misma dirección de Calderón de la Barca número 78 hay 17 números telefónicos registrados precisamente a nombre de este personaje, a Gabino Antonio Fraga Peña. Es decir, quien negaba que no tiene nada que ver con esa dirección, Carmen, pues no solamente tiene su domicilio fiscal ahí, sino pues digamos la facturación de Telmex, supongo, como es la mayoría de los mexicanos, pues debe llegar a su nombre ahí, no de 1, no de 2, no de 3, sino de 17 números telefónicos. Hay que recordar pues que ahí también, como dijimos al principio de esta parte de la investigación, hay 12 empresas. Y todas estas personas, recordemos la parte de la investigación que presentó aquí nuestra compañera Sheila Amador, cuando descubrió cómo era la casa donde estaba pues esta empresa en Calderón de la Barca, y evidentemente se trata, si no una casa modesta, pues sí un edificio de no más de 2 pisos, y ahora recuerda la información que ha recopilado el IFE, resulta que ahí hay registradas 12 empresas.
Entonces, bueno, vamos a ver qué continúa en esto. Otra de las personas, y curiosamente, Carmen, con esto continúo, que tiene su domicilio fiscal en Calderón de la Barca, en las oficinas de GAP, es Moisés Hernández Hernández. ¿Quién es Moisés Hernández Hernández? Es uno de los prestanombres de los supuestos accionistas de EFRA. Acudió a la dirección de Moisés Hernández Hernández, inscrita en el registro público de la propiedad bajo el nombre de EFRA, ubicado en la colonia Gertrudis Sánchez, aquí en la Ciudad de México. De acuerdo con la información que le tocó en ese momento describir a nuestro compañero Juan Carlos Alarcón, se trata de una casa modesta que no corresponde al hecho de que como accionista de EFRA compraran más de 90 millones de pesos en tarjetas recompensas Monex Civale en menos de 3 semanas. Ahora, de acuerdo a la información que tenemos, el INFO encontró que Moisés Hernández Hernández está registrado ante el SAT como un profesional independiente dedicado, y leo textual, al comercio al por mayor de bebidas alcohólicas no clasificados en otras partes. Además de él aparecen otras personas, las otras personas que aparecen, sobre las que por cierto no hemos encontrado hasta el momento mayor información, es Cruz Venancio Delgado, Felipe Vargas Lino, Ana María Juárez López. Curiosamente, Carmen, todos ellos se dedican a lo mismo, algunos a servicios de apoyo a negocios, como Emilio Fraga, como Gamino Fraga, o a otros, algo pues curioso, lo voy a leer textual, se dedican a servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas de la vida e ingeniería prestados por el sector privado. Así es como, bueno, la información que viene, cómo se registra fiscalmente. Las empresas que están registradas ahí, las voy a leer, son Blastimal de México, Impulsora Grifeterías, Distribuidora de Materiales PANI, como ya dijimos, como lo sabemos, importadora y comercializadora EFRA, GAP Asesoría de Proyectos, Grupo GAP. Esto es importante porque son 2 empresas en todo caso, el grupo en sí como de abogacía profesional, que es Grupo GAP, y aparte hay otra razón social que es Asesoría de Proyectos GAP. GAPI, importadora de vinos, Aeroimagen Euromex, Grupo Lepkis, Servicios Médicos Especializados Family Care, Ediciones Contemporáneas Virat, Vacaciones Mundiales SADCB, Alta Costura Áurea. Estas son las empresas que ahí están registradas, Carmen. Hay que reconocer pues que este hallazgo que ha hecho el IFE está relacionado con lo que ya había publicado en un momento la revista Proceso hace un par de semanas, que a través del registro público de la propiedad habían dado con la dirección de estas empresas. Lo que podemos agregar ahora es que el IFE lo tiene confirmado, que estas empresas están en Calderón de la Barca, y que no solamente están esas empresas, sino que hoy nosotros estamos en condiciones de decir, a través de esta información oficial, que hay 6 personas más registradas como profesionales independientes. Eso es en cuanto a lo que pues la parte que teníamos de EFRA, que leímos temprano acá alrededor de las 7 de la mañana. Así es, Daniel Lizárraga, que abundan informaciones efectivamente muy delicadas y graves, porque nos habla precisamente de un modelo de construcción de empresas fachada, y que bueno, pues al final de cuentas están asociadas a esta dirección que en donde convergen varias cosas. Evidentemente estamos focalizando nuestra mirada en el tema de EFRA, que es una de las empresas precisamente relacionadas con Monex, a partir de las facturas que se dieron a conocer, las facturas que presentó públicamente Ricardo Monreal, y de las cuales nosotros hemos seguido investigando, igual que otros medios han aportado informaciones muy valiosas sobre qué se desprende de esas facturas que Monex emitió formalmente. Monex, nosotros cuando buscamos a Monex, nunca negó la veracidad de esas facturas, nunca hubo ninguna postura de la empresa para rechazar que fueran facturas legítimas, verdaderas, digamos, genuinas. De hecho, el IFE está partiendo de ahí para desarrollar todo esto. Y se parte de ahí, desde luego que desde luego son facturas que están, en todo caso, ya a la luz pública, que fueron presentadas y que en la investigación periodística nos han conducido precisamente a quiénes son estas empresas. Estas empresas que obtuvieron tarjetas recompensa Monex
y que en todo caso están siendo parte de estas investigaciones que asocian la existencia de empresas pantalla fantasma con mecanismos de triangulación de dinero y de dispersión de dinero masivamente que están asociadas a una campaña política. Y de eso es de lo que estamos hablando, y por eso es tan relevante el llamado caso Monexgate, y por eso es relevante que ahora que hemos tenido acceso a estas informaciones son apenas un asomo de lo que evidentemente el IFE debe conocer, de lo que el ASIEDO debe saber ya a estas alturas del partido, de lo que el gobierno de la República debe conocer, porque ellos tienen todas las llaves para acceder a todas estas informaciones, quién está detrás de cada número de cuenta, quién está detrás de cada registro federal de causantes, quién está detrás de cada uno de estos elementos de información que hemos expuesto públicamente. Lo que nosotros podemos ofrecerle, desde luego que es el trabajo periodístico y el alcance que podamos tener en esta materia, pero yo y seguramente Daniel podemos presumir que esto es el asomo de algo que ya debe tener con mucho conocimiento el propio gobierno de la República, evidentemente que tiene los elementos y los instrumentos para saberlo. Y la gran pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar la investigación en días que son días clave para calificar una elección presidencial? Y si hay o no materia, según el juicio de los magistrados que van a hacer esta tarea tan delicada de calificar una elección presidencial, para aceptar o no un recurso de impugnación que pretende la invalidación presidencial con un conjunto de elementos que conducen a la compra y coacción del voto, según han planteado los miembros del movimiento progresista, y que conducen a este otro territorio que tiene que ver con la cuestión de los dineros. ¿De qué tamaño es todo eso? ¿Cuál es la dimensión de los recursos utilizados en campañas políticas precisamente en este 2012 y antes, incluso si nos atenemos a las informaciones que se tienen disponibles? Bueno, pues esa es la gran pregunta. Lo que tenemos aquí son aportaciones periodísticas y la gran exigencia social de que estas investigaciones deben llevar, desde luego, a las últimas consecuencias. Se tiene que saber de todo este entramado y debe haber, desde luego, algún tipo de consecuencia en términos de la propia justicia y en términos de clarificar, qué sucedió, qué hay en las entrañas de los procesos electorales en nuestro país. Así que, bueno, nos quedamos hasta aquí con estos nuevos elementos de información que lo que hacen es ratificar y ampliar lo que ya en Noticias MBS le hemos planteado, particularmente de la empresa EFRA y de esta dirección Calderón de la Barca y de estos nombres y apellidos que hemos estado presentando precisamente relacionados con, en este asunto, la campaña del PRI a la presidencia de la República, particularmente el apellido Gavino, el apellido de Fraga Peña, Gavino Fraga Peña en particular, y bueno, pues estas constataciones de información sobre no solo la relación, sino una relación muy singular con esta dirección de Calderón de la Barca, incluyendo la gran cantidad de números telefónicos asociados también